Buenos días. Vamos a comenzar una clase más. Vamos a comenzar a aclarar las dudas que ustedes tengan. ¿Quién tiene duda? Sí, profe. Estaba leyendo en el libro ese de Serway Sí, y decía que la aceleración o la fuerza centrípeta siempre ¿cómo se dice? Su vector va a estar hacia el centro, pero eso no significa que va a ser igual porque en cada intervalo de tiempo va a ser desde un punto diferente. Y exacto. me confundió, no sé si al final va a ser constante su dirección o va a ser No, su dirección es tipo variable. variación. O sea Vos que puedes depende tener, del punto donde inicia. no, vamos a dibujar. Por ejemplo, tenemos un círculo que va a ser la trayectoria. Este va a ser el eje X, el eje Y, y tenemos la partícula acá, por ejemplo, en un instante. Esto va a ser en un instante inicial y después en otro instante T1 va a estar acá. En un instante T2 sacamos foto y va a estar acá. Y en T3 que esté acá. Entonces tenemos los 4 cuadrantes a nuestra partícula. ¿Qué vectores a nosotros nos interesan? Siempre van a ser los vectores posición, velocidad y aceleración. Dependiendo del tipo de movimiento que tengamos, nosotros vamos a tener un vector de aceleración. O sea, la aceleración es la que justamente nos da toda la información del movimiento de un cuerpo. Es como el ADN del movimiento. Con la posición y la velocidad nosotros no vamos a sacar mucha información, sobre todo con la velocidad. Porque el vector posición en cada punto va a ser este, que va a tener componentes X, Y. La velocidad depende del sentido de movimiento. Entonces, vamos a decir, bueno, gira así. Ahí, tangente. La velocidad siempre es tangente. El vector posición parte del origen. Así. Ahora, la aceleración tiene componentes radial y tangencial. Si es un movimiento circular y uniforme, solamente tiene componente radial. Pero si no les especifica, por ejemplo, puede ser un movimiento acelerado, circular acelerado, entonces esta va a ser la aceleración tangencial en este punto. Pero la radial va a ser así. La tangencial va a estar acá, la radial o centrípeta va a estar acá.
Esto, así como lo estoy dibujando, es un movimiento circular variado. Circular variado. Aquí. Chan, chan, chan. ¿Sí? Es variado porque tiene aceleración tangencial, ¿verdad? Sí, así mismo. Voy a bajar un poquito más. Voy a ponerle título. Y de paso voy a copiar. Ah, no me deja. Esperen que esta cosita hay que tenerle paciencia. Ya aprendí sí que a usar. No saben lo que me costó usar al comienzo. Entonces acá tenemos un movimiento circular uniformemente variado. Digo que es uniformemente variado. Voy a escribir eso. Para que sea uniformemente la aceleración tangencial tiene que ser constante en módulo. Y para que sea un movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial debe ser cero. Bien, vean quién define eso. Voy a borrar todito, no voy a poder borrar. Este es lo que no tiene que hacer. A ver. No, no va a querer borrar. Bueno, esta es la que no tiene que haber. Voy a sacarle por lo menos la... Así. Esta no tiene que haber. Solamente va a existir la normal. Y esta, por ejemplo, si vos me hablaste, yo creo que esta es la que habrás visto en el libro. Y solamente es constante. En estos casos, cuando la aceleración es igual a cero, lo que tenemos, la tangencial es cero, el vector velocidad no cambia en módulo. Entonces, la rapidez, que es el módulo de la velocidad, es constante. Acá, por ejemplo, la aceleración tangencial es constante, cualquier número menos cero. Pero la rapidez es variable, tanto en módulo como en dirección. Acá la rapidez es constante, pero el vector velocidad es diferente de una constante. Porque el vector velocidad, fíjense que en este instante t sub 0 tiene esta dirección. En otro instante tiene totalmente otra dirección. Si cada vector velocidad llevamos a un plano cartesiano propio de él, nos vamos a dar cuenta. Qué sé yo, puedo tomar el del instante t1. El del instante t1 me va a quedar en este cuadrante el vector velocidad. Esto es para t1, que es este. Entonces su dirección, dependiendo con qué ángulo halle
con respecto a qué eje, perdón. Puede ser que haya con respecto a este o puede ser que haya esto nomás. Ambos son direcciones. Puede ser este o puede ser este. Pero ahí se pueden dar cuenta que para cada instante cambia el vector velocidad. ¿Sí? Después, de- después pensé que cerré mi micrófono. Otra consulta, hicieron ejercicios del libro, pregúntenme ejercicios, porque los videos que ustedes tienen son de teoría, tienen ejercicios resueltos también de los otros videos de los profes. O sea, es bastante complejo, completo el bloque, ¿verdad? Pero yo quiero que si tienen más dudas me pregunten, como para súper bien rendir. Puedes hacer ejercicio 3.29 circular. 3.29. ¿Dónde está eso? Yo que no me sé todo de memoria, chicos. Escribiendo nomás en el chat. Profe, Mm, cuando le explique todo al compañero, yo tengo una pequeña duda también sobre el movimiento parabólico. Si se claro. puede aclarar, por favor. Sí, claro que sí. Actividad 4.4. Entrando aquí. Profe, entonces la velocidad es constante en módulo, pero no en dirección. La velocidad es constante en módulo, pero no en dirección. La aceleración normal en el circular, la aceleración normal también es constante en módulo, pero no en dirección. Cambia.
Ok. Decime nomás. ¿Querés que explique? Y no llegaste a hacer el desarrollo que hice en el siguiente. La pregunta del periodo. Exacto. Así lo que quiero que me preguntes. Puntualmente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, es 329. A ver si no encuentro acá. Actividad 4.4. Este es. Profe, vos dijiste aceleración normal, y la aceleración normal es igual que la radial. Sí, centrípeta radial. Sí. Ah, ok. Quiero ver si no tengo solución ejercicio 44. Tengo demasiados ejercicios. Solución. Este. No. Ah, este. Bueno, por lo menos los problemas. ¡Ay! Me cableado. Movimiento circular, problemas. Acá está. Voy a ir leyendo y voy a ir mirando qué es lo que dice. No me sé todo de memoria. Dice, la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira una vez sobre su eje en 24 horas. ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? De su respuesta en metros sobre segundos y como fracción de gravedad. B. Si la aceleración radial en el ecuador fuera mayor que g, los objetos saldrían volando hacia el espacio. Veremos por qué en el capítulo 5. ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera? Bueno, entonces en el ítem A nos pregunta qué aceleración tiene un objeto en el ecuador. Lo que necesitamos saber es el radio del ecuador, ¿verdad? La ecuación de aceleración centrípeta es esta. Bueno, ahí ya tienen la ecuación, o sea, voy a escribir con otro color porque es lo que le estoy agregando, ¿verdad? Azul, vale, este azul, que no choque tanto al ojo. Aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado sobre el radio. Pero la rapidez era igual a omega por r. Esto es al cuadrado. Entonces me queda omega cuadrado por r cuadrado sobre r. Se queda así. Aceleración centrípeta. Entonces me queda omega cuadrado por r. Pero omega también es 2pi sobre periodo. Entonces me queda 4pi cuadrado por r. Así. Que es esta ecuación que tienen acá. Que creo que está en el libro así mismo. Entonces, necesitan el radio y necesitan el periodo. Para la parte A no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces ponen 4pi el radio de la Tierra y el periodo que de horas pasaron a segundos. Les queda esto. Y después hicieron en términos de la gravedad, ¿verdad? Si g es a 9,8, x es igual a esta aceleración. Entonces hacen como una regla de 3 para hallar la aceleración en función a la aceleración de la gravedad. Entonces ponen
33,74 por 10 a la menos 3 por g dividido en 9,8. O es lo mismo, si yo quiero tener en términos de g, quiero saber, tengo que dividir esto entre 9,8, entonces me va a quedar en función de g, pero acá yo les muestro exactamente cómo se hace. Entonces, así me queda. O se expresa así como quieran. Entonces, me dice, si la aceleración, en la parte B, si la aceleración fuera mayor que g, los objetos saldrían volando. Entonces, nuestro límite es g, lo que nosotros conocemos. Porque comparando con g, vamos a saber si el radio va a ser mayor o menor que un cierto valor que me dé cuando le ponga gravedad como aceleración. Entonces digo, bueno, la aceleración centrípeta o normal o radial es igual a g. Entonces de ahí despejo. Si la Tierra tiene una aceleración centrípeta de 9,8, el periodo va a ser 1,41. O sea, en 1,41 horas, o sea, en 2 horas ponerle, para ubicarnos así. 1 hora y media. En 1 hora y media vamos a ver el día y la noche. Porque si el periodo, a nosotros el periodo nos sale 24 horas. Y entonces en 24 horas vemos el amanecer, el anochecer. Y acá quiere decir que en 1,41, o sea, súper rápido está girando, como loco está girando la Tierra si tiene esta aceleración. Si decimos que la aceleración centrípeta es 9,8. Entonces, esto es si la aceleración es 9,8. Pero en el problema no me dice con 9,8, me dice mayor que 9,8. Entonces, si esta aceleración que está acá aumenta, el periodo va a disminuir, pero menor que qué valor, menor que este valor, para dar algo más exacto. Qué gruesa es mi voz. Mi voz es gruesa. Vale. Y otro, súper. Otra pregunta, el compañero que había hablado, no. Sí, profe. Es en el ejercitario de movimiento parabólico. Sí, es el número. ¿Te digo el problema? Sí, porfis. Ok, Movimiento parabólico, ejercicios. sí. Te ¿Cuál? digo el problema. A ver, el 3.11, el de los grillos. El de los grillos. Sí. Mira. Sí, ustedes saben que muchos de los ejercicios que a ustedes le van a salir, de repente no van a ser tan largos a la hora de resolver, pero tienen que entender los conceptos. Dos grillos, Chirpi y Milada, saltan de lo alto de un acantilado vertical. Chirpi simplemente se deja caer. Palabra clave. Entonces Chirpi tiene un movimiento rectilíneo. Un lanzamiento vertical que sería una caída libre. Y llega al suelo en 3,50 segundos. En tanto que Milada salta horizontalmente con una rapidez inicial de 95 centímetros por segundo. ¿A qué distancia de la base del acantilado tocará Milada el suelo? Bueno, Profe, mi sí. pregunta, o sea, lo que yo ahí, tipo, quisiera entender bien es lo que escribiste en la observación, tipo del por qué se cumple eso, bajo qué concepto. Sí.
Ok, vamos a hacer. Esta va a ser la altura. De acá se lanza verticalmente mi lada. Y el otro de la misma altura, tipo se deja caer. Más grande ya es este mismo. Ahí aquí voy a poner. El suelo es este. Algo así. Entonces, esta es la altura inicial para ambos. La altura final es la referencia. Esta es I igual a 0. ¿Sí? Entonces, el tiempo de caída depende solamente de la altura. ¿Qué tengo yo? Tengo que la ecuación de posición cuando hay aceleración era esta. Así. Bueno. Y fíjense que como es la ecuación en I, va a ser la velocidad en I la que me interesa. Esta aceleración es la aceleración en la vertical. Eso sabemos bien ya. Así. Y miro los dos. Esta velocidad solamente tiene componente en X. Este sí que no tiene velocidad ni en X ni en Y. Este solamente cae así. Esta va a ser su trayectoria. En cambio, de mi lado es así. Justamente esta distancia es la que nos pide. Pero nos da el tiempo que... ¿Quién era? Chirpy. Que Chirpy hacía este recorrido vertical. Entonces, para ambos, tanto para Chirpy y Milada, esto es 0. Me queda así. La gravedad es negativa. Para ambos. No tienen velocidad en eso coinciden. Entonces, llega al suelo, parte de cierta altura, y si la altura es 0, quiere decir que este es el tiempo de caída. Entonces, este tiempo de caída va a ser igual a, o sea, despeja nomás te sella de acá. Y eso me queda ahí. 2i sub 0 sobre g. Para ambos. El tiempo de caída depende de la altura, no de la velocidad. Observación. Como inicialmente están a la misma altura y la componente vertical de la velocidad es nula en ambos, el tiempo empleado para llegar al suelo es igual. General, sí, es. Después de hacer muchos ejercicios uno pilla eso. Y yo ya les escribí nomás eso. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Súper.
Después de otro, Profe, yo tengo otra duda. decime nomás. En el tiro parabólico, el eje X se toma por separado al eje Y. Sí, El eje analizamos X, independiente. el X siempre va a ser constante si tiene una velocidad inicial y no tiene aceleración. Exacto, la velocidad Y en entonces, X, sí. entonces su dirección va a ser siempre la misma y su módulo también, Sí, de velocidad, pero de velocidad. de velocidad, sí. Pero el eje Y, al iniciar, o sea, cuando sube, su dirección es hacia arriba y Sí, su velocidad siempre va a ser variable por la aceleración. Y sí, cuando baja es hacia abajo. sí. Y en el Una vez que punto más pasa, alto, ¿cómo es? una vez que pasa al punto más alto, una vez que pasa al punto más alto, La eh, velocidad en I es cero. en I es cero, en el punto más alto. Exacto. Sí, y no tiene dirección entonces. Sí, la de la X, que es constante. Porque viste que va a ser así, la trayectoria. Y, lo que uno quiere salir. De repente coloqué. Ahí, así va a ser la trayectoria. Ahí. Entonces, vamos a dibujar el vector. Velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Es tangente en este punto, que es la velocidad inicial, es tangente acá, es tangente acá. Acá va a ser tangente, va a ser tangente acá. Así. Así es la velocidad tangente a la trayectoria. Es la velocidad en cada instante. Acá se le llama inicial nomás. Pero solamente en la altura máxima es igual a la componente en X, que era constante. Que era esta, igualita a esta. Nada más que acá hay que ponerle versor así. Es constante, acá tiene una dirección horizontal, porque solamente sobrevive esta. En los Ah, otros, entonces no tiene dirección de la Y, no, solamente la porque, X. exacto, porque la velocidad en I en este instante es cero. Y acá tenemos esto, es lo que se conoce como I máxima. Entonces podría decir que o sea, que la velocidad en Y en ese instante es un punto. Es un punto, es cero. Nada, no vas a hallar longitud ahí de I. No tiene longitud. No Gracias, tiene profe. longitud. Dale, Ya comprendí. super. Después, otra consulta. Dale, chicos, de todos esos ejercicios que tienen de parabólico, de circular. Ahí también está el del mono, analizado, que era el que vimos la semana pasada. Y después,
No hay más consultas. De mi parte ya no, profe. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo la clase de hoy y nos encontramos el próximo viernes. Así ya les dejo volver a estudiar y que rindan ya para que les queden, puedan rendir en el horario de clase los que quieran. Para la semana que viene es dinámica, como les dije, hay videos, entonces me gustaría que el martes se sienten a ver videos y entonces el viernes yo ya les estaría mostrando de nuevo algunos ejercicios complicados, tipo haríamos un pequeño repaso de la teoría de nuevo y todas esas cuestiones, más algunos problemas, porque el siguiente viernes volverían a hacer un TP y ahí ya tienen que estar estudiados para el día del trabajo práctico, ¿verdad? Entonces a estudiar dinámica ya. Dinámica no les cuesta, ¿saben qué les cuesta esa parte? Fuerza en el movimiento circular, que yo creo que el próximo viernes nos vamos a centrar en eso. Porque la parte de fuerza en el movimiento circular y plano inclinado, esas son las dos, porque son los dos puntos nuevos de dinámica. El resto es analizar lo que ya dieron en el cursillo, que evidentemente remanejan eso, por eso están aquí, y le agregamos, o sea, aumenta un poco ese contenido con plano inclinado y fuerza en el movimiento circular.